Ahora. Bien, vamos con declaración del presidente Boric a esta hora en la región de Atacama. Sobre la situación y detención de Héctor Yaitul, quiero decir de manera muy clara y firme que en Chile nadie está por sobre la ley. Y que nuestro gobierno tiene la voluntad sincera de avanzar hacia una solución de fondo en el conflicto que tenemos en el sur. Una solución que no es solo por la vía del enfrentamiento, la violencia y la represión, sino que tiene que ver también con comunidades postergadas, con derechos negados, con pueblos despojados. Y con la certeza de que la gran mayoría del pueblo mapuche son personas pacíficas, trabajadoras y que quieren una solución en serio y que están cansadas de esperar. Lo mismo las víctimas de la violencia que desde el año 97 ha ido en aumento en la región y se ha desplazado incluso a territorios aledaños. Por eso nosotros, como gobierno, vamos a dialogar con todo quien sea necesario, con la condición de que sea justamente el diálogo con respuestas concretas, con compromisos verificables, con cambios, y no la violencia, el camino a seguir. Y en ese contexto, el señor Yaitul ha reiterado de manera pública su nula disposición y de la organización que lidera de abandonar la vía violenta. Y por lo tanto, como corresponde a todo ciudadano, debe responder a la justicia. Y eso es lo que está sucediendo en este momento en nuestro país, en donde estamos haciendo funcionar a las instituciones. Porque, insisto, reitero y no me voy a cansar, la violencia no es el camino. Y quienes quieran seguirlo se van a enfrentar a todo el Estado de Derecho como corresponde. En ese contexto, también quiero comunicarles que he tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Porque quiero que sepan que como presidente de la República debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma. Y que los hechos que hemos conocido hacen que corresponda. Ahora. El presidente Gabriel Boric acaba de confirmar la renuncia, al aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Janet Vega. Escuchemos lo que dice esta hora en Atacama. Y las señales que dé yo en particular deben ser claras. Sí al diálogo, no a la violencia. Quienes no entienden esa premisa básica tienen el deber de enfrentarse a las instituciones del Estado de Derecho que nosotros desde el gobierno vamos a defender. En la Araucanía, en Arauco y en todo Chile. No puedo sino agregar también mi preocupación por las filtraciones de procesos judiciales en curso a medios de comunicación particulares. Quiero hacer un llamado a todas las actorías, a todos quienes quieren una solución pacífica a este conflicto que ha desgarrado nuestro Chile desde hace tantos años, a que seamos responsables, a que no busquemos provechos políticos pequeños, a que acá en el gobierno van a encontrar altura de miras, convicción, las manos abiertas para dialogar y el cumplimiento del deber de hacer valer la ley. Pero quienes intenten sacar provechos políticos pequeños en pos de cálculos electorales que al final del día solo van a terminar deslegitimándolo y dificultan la solución a un conflicto que sabemos es complejo.
Como presidente de la República estoy convencido, y aunque sea un camino difícil, de que es a través del diálogo, de la paz, del trabajo, en que vamos a conseguir frutos para que nuestro país unido salga adelante. Muchísimas gracias. Las declaraciones entonces del presidente Gabriel Boric. En este minuto está en Tierra Amarilla, en una gira por el norte del país, pero ha estado bastante movido la jornada, recordemos. En paralelo, ya en el juzgado de garantía de Temuco se decretó prisión preventiva para Héctor Yaitul y Marián Basso, que está ahí. Designado como ministra interina, entiendo que, no sé si interina o subrogante, pero interina a la subsecretaria Paula Poblete, por el momento. Muchas gracias. Y justamente a eso, aceptó la renuncia de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Janet Vega. Estamos con Marián Basso, que está justamente ahí en Tierra Amarilla, lugar donde hizo este anuncio, Marián, el presidente Boric. ¿Qué tal? Sí, Nicolás, justamente ahí la última respuesta del presidente, que era lo que faltaba. La ministra interina en el cargo del Ministerio de Desarrollo Social va a quedar a cargo de la subsecretaria Paula Poblete, donde el presidente de la República acá en Tierra Amarilla, región de Atacama, da a conocer la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social. Le señaló el mandatario que como presidente debemos ser cuidadosos en el fondo y la forma. Los hechos que hemos conocido hacen que corresponda entonces hacer valer la responsabilidad política, la decisión que ha tomado el presidente de la República. La verdad es que estuvo acá más de 2 horas en una reunión justamente tratando de tomar la decisión y de comunicar eso a los medios de prensa. Recordemos que durante esta mañana el medio informativo Ex Ante dio a conocer un informe reservado de la Policía de Investigaciones que señalaba que el 11 de mayo una asesora de la ministra Janet Vega se contactó con el líder de la CAM, Héctor Yaitul, justamente para ver la posibilidad de tener una conversación entre Héctor Yaitul y la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, por teléfono. Esa misma mañana donde se hace este contacto se difundió una entrevista donde Yaitul había convocado a organizar una residencia armada frente a lo que claramente el presidente Gabriel Boric quería implementar ahí en la zona, justamente el despliegue de algunas fuerzas militares para resguardar las rutas. Días después, la ministra de Desarrollo Social, ahora exministra Janet Vega, señaló que existían presos políticos mapuche en una entrevista de lo que se retractó horas más tarde, y es así entonces como esa seguidilla de declaraciones dan con este informe reservado de la Policía de Investigaciones, donde señala que la ministra intentó tomar contacto con el líder de la CAM. Todo esto se conoció durante esta mañana. El presidente de la República, Gabriel Boric, justamente iba en el avión presidencial desde Santiago hasta la región de Atacama. Es cuando se baja entonces que recibe esta noticia justamente de este medio de comunicación, y de ahí en adelante claramente todos los planes y la agenda del mandatario se extendió por mucho tiempo. A esta hora deberíamos estar en Copiapó en la segunda actividad del mandatario, en la observación de los avances de viviendas sociales, pero la primera actividad que tenía acá en Tierra Amarilla, en el estadio Eladio Rojas, se extendió por mucho tiempo. Ahí entonces donde el mandatario se encontraba con sus asesores de comunicación, con su jefe también de gabinete, Matías Mesa López Andía, con comunicación directa a lo que estaba sucediendo ahí en Santiago, justamente para analizar los dichos. Ahora claramente más información, el detalle no lo tenemos. Queríamos saber si efectivamente la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, se quiso contactar con Héctor Yaitul por alguna instrucción o finalmente lo hizo como forma particular. En ese entonces la ministra Janet Vega había asumido en abril la coordinación interministerial de la macrozona sur. Justamente entonces por eso era la duda en qué calidad se había realizado este contacto con la ministra del Interior. Ahí entonces las declaraciones del presidente de la República, que en este momento ya se retiró desde acá, desde el estadio Eladio Rojas, en Tierra Amarilla, en la región de Atacama, justamente para continuar con su agenda. Claramente las conversaciones, los diálogos que se desarrollaron durante toda esta mañana fueron muy intensos. Esta actividad duró bastante poco en relativo a lo que venía a hacer acá el presidente de la República, que era una visita técnica justamente para ver el socavón que está presente acá en Tierra Amarilla, pero la atención claramente la sostuvo ahí la situación de este informe reservado de la Policía de Investigaciones que involucraba a la ministra de Desarrollo
Social Janet Vega. Incluso en el Palacio de la Moneda ahí se registraron algunas reuniones que se señalaba por parte de entonces los asesores de los distintos ministros. Era propio del comité político, pero los días jueves normalmente los comités políticos se realizan un poco más tarde. Todo esto es lo que ha surgido entonces en las últimas horas, confirmando el presidente de la República entonces que acepta la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Más detalles nos entregaron justamente respecto a sus dichos, haciendo un llamado también a la situación de violencia en la macrozona sur. Lo decía el mandatario, también lo ha recordado en distintas ocasiones. Todos quienes quieran dialogar lo vamos a hacer respecto de los hechos de violencia en la macrozona sur, pero con una condición, justamente que se busque un diálogo por la paz, ya sea por todos los habitantes que se encuentran en la zona, las víctimas de violencia, también las comunidades mapuche. Señalaba también respecto de Héctor Yaitul que consistentemente sus declaraciones no han ido en torno a justamente buscar la paz en esa zona, sino que ha legitimado y reiterado una y otra vez los hechos de violencia en la zona, y por eso debe responder ante la justicia, y es eso lo que dijo el mandatario está sucediendo en este minuto en su audiencia. Ya lo había reiterado en las últimas entrevistas en los últimos días, justamente que Héctor Yaitul y sus dichos no eran aceptables. Esa fue la definición que tomó, ¿no es cierto?, el presidente de la República con esta noticia entonces que termina la primera ministra, la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, sale del gabinete, el primer cambio ministerial que hace el presidente de la República a pocos días del plebiscito del 4 de septiembre. Claro, Mariana, el presidente decía, los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra. Hace algunos minutos solamente entonces confirma el presidente Boric que acepta la renuncia de Janet Vega al Ministerio de Desarrollo Social. Marian Basso ahí desde Tierra Amarilla, muchísimas gracias, Marian, por la información. Y vamos a ir justamente donde también se sostenían reuniones, como decía Marian, en el Palacio de la Moneda. Ahí está Ignacia Jiménez. Ignacia, justamente evaluando, y uno se imagina en contacto el comité político con el presidente Gabriel Boric justamente en el norte del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y también en contacto con los partidos políticos que durante esta jornada habían solicitado al gobierno que diera una explicación contundente sobre esta situación que se conoce pasado el mediodía. Como decía Marian Basso, una información que da a conocer el medio exante de este intento de conversación telefónica entre la ahora ex ministra de Desarrollo Social y Héctor Yaitul. Se produce ya esta renuncia aceptada por el presidente de la República, comunicada hace algunos minutos desde la zona norte de nuestro país. Una renuncia que habían solicitado incluso también desde el mundo político. Los diputados de la UDI lo habían solicitado, habían otros que estaban también evaluando una eventual acusación constitucional en contra de la ministra de Desarrollo Social, ahora ex titular de esa cartera. Estamos atentos a lo que pueda hacer alguna declaración de parte de la ministra vocera de gobierno. Ustedes lo decían, habían habido reuniones a eso del mediodía acá en el Palacio de la Moneda para evaluar también esta situación. Nosotros quedamos atentos a lo que pueda ocurrir dentro de los próximos minutos acá en el Palacio de la Moneda. Sí, Ignacia, ¿se tiene información con respecto a si siguen las reuniones o ya con el anuncio que hizo en el norte del país el presidente Boric se estarían o viendo otros temas o ya en definitiva cada uno de los ministros y ministras están en sus actividades? No sé si ya hay información sobre eso. No, siguen los análisis en curso. Lo que estamos esperando es alguna confirmación si es que va a existir algún tipo de vocería por la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo. De Interior estaba también evaluándose una posible declaración después de ya conocida la formalización de Héctor Yaitul en la zona sur de nuestro país. Nos han dicho hace algunos minutos que declaración todavía no hay nada confirmado. Está todo en evaluación. Veremos a ver qué ocurre durante las horas de la tarde.